Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos, le bendiga, queridos amigos y hermanos. Un saludo de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera desde Panamá. Abrazo a todos los hermanos de Norteamérica, Suramérica, Centroamérica y hasta los diferentes puntos del orbe donde llegue esta señal, este programa. Así que atentos, como todos los domingos, a este programa, este estudio que llevamos sobre el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Hoy tenemos el tema, las copas de la ira de Dios. Un interesante tema, donde la semana pasada estuvimos hablando ya el anuncio de estas 7 postreras plagas, las copas de la ira de Dios. Así que busca tu libro de apuntes, busca tu Biblia y vamos a iniciar este estudio. Llama a todos los tuyos, a tus amigos, a tus hijos, hijas, tu esposo, tu esposa. Pónganse cómodos en sus hogares. Vamos a estudiar y a seguir la secuencia de esta serie de juicios que vienen a la humanidad. Recuerda que este es un canal en el cual no lucramos con la palabra de Dios. Aquí no te mandamos a que nos mandes ni nos envíes dinero ni nada de estas cosas. Lo que nos interesa es que tú conozcas sobre la Sagrada Escritura, sobre la Biblia, lo que dice, y para poder advertirle así al mundo de lo que se viene, si se quedan en el momento, aquel momento que va a ocurrir muy pronto, que llevamos el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Una vez que ocurra esto, estos juicios se darán a continuación, durante esos 7 años que hemos llamado la tribulación y gran tribulación. Así que atentos, todo con sus Biblias y todo su cuaderno de apuntes, y anotemos. Vamos a anotar los versículos. Aquí hablamos con la palabra de Dios en la mano. Así que comencemos. En el capítulo anterior trató sobre la preparación de las 7 plagas postreras. Lo que sigue ahora es la consumación de ellas. Tenemos por lo tanto una nueva serie de 7 juicios. Esta es la tercera, si tenemos en cuenta los sellos y las 7 trompetas, ¿lo recuerdan? Sin embargo, a diferencia de las anteriores, estas afectan a todo el mundo, sin restricción. No hay restricción alguna. Además, su ejecución se lleva a cabo rápidamente, casi sin interrupción alguna. Por otro lado, en las 2 series de juicios que hemos visto anteriormente, al llegar al 6º juicio, se hacía un paréntesis y comenzaba otra serie de plagas. Pero aquí vamos a ver que la serie se completa, no dejando nada pendiente. Se trata, por lo tanto, de las plagas postreras en las que es consumada la ira de Dios. Así lo leímos la semana pasada en Apocalipsis capítulo 15, verso 1. Es un capítulo muy solemne en el que Dios está interviniendo de formas sobrenaturales para juzgar a este mundo. No debemos buscar, por lo tanto, explicaciones lógicas o científicas a lo que aquí se nos dice. Los científicos siempre han querido dar una explicación a todo lo que ocurre, pero aquí no cabe esas explicaciones, ni ellos mismos saben. Y otro detalle que nos asombra y nos entristece también es que, a pesar de la dureza de esos juicios, no hay evidencia alguna de que alguien se arrepienta, no hay arrepentimiento, aunque también es cierto, de parte de Dios tampoco hay ninguna invitación a Él. Ahora, Dios traerá primeramente sobre la tierra los juicios desatados con los 7 sellos. Luego tratará más duramente con los pecadores por medio de las 7 trompetas. Y junto con los juicios, los 144,000 sellados estarán predicando entonces el Evangelio del reino de Dios. Una vez que la iglesia es levantada, también será llevado el Evangelio por los 2 testigos también, que estarán testificando poderosamente de Cristo. Pero a pesar de todo, esos millones de personas seguirán rechazando a Cristo y seguirán blasfemando contra Dios.
Pero podemos ver que se nos muestra a los que sí creerán en Cristo aún en tiempos de la gran tribulación, los que vencieron a la bestia, es decir, a los que no se pusieron las marcas en sus frentes, sino que prefirieron morir antes de ser marcados. Recuerda que esto lo leímos la semana pasada también. Aquellos que se van a resistir y no se van a marcar. Obviamente el que se marca ya está perdido, ya tiene su sentencia hacia el lago de fuego. En esta serie de postreras plagas nos recuerdan las palabras que aún en tiempo de la gran tribulación los que vencieron a la bestia, ¿no? Estas 7 plagas postreras nos recuerdan las palabras que fueron escritas para describir el momento en el cual, por su rebeldía, por su soberanía, por su soberbia, el pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Eso lo puede buscar en el libro de 2 de Crónicas, capítulo 36, del verso 15 al 16. Las 7 copas de la ira de Dios fueron entregadas a 7 ángeles para ser derramadas sobre la tierra. Recuerdan Apocalipsis 15, del 7 al 8. Ahora, eso significa que ya no habrá más misericordia. No habrá más misericordia. La ira será derramada por completo sobre todos los hombres. Aquellos que rechazaron la salvación del Señor. Y entonces serán reales las palabras del libro de los Proverbios. Ahí en Proverbio capítulo 1, del verso 24 al 28. Así dice el libro de Apocalipsis. Ahora estamos en el capítulo 16. Capítulo 16, del verso 1 al 2 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Aquí pues se da la orden, el inicio para ejecutarlo estos juicios. Aquí cabe señalar que aunque los ejecutores de los juicios son una vez más los ángeles, la orden es dada por una gran voz que provenía del templo. Ahora, Juan dice que escuchó una gran voz, lo que sugiere autoridad y firmeza. Y la orden dada fue: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Notemos el alcance universal de los juicios de las copas que aquí se habla. El primer juicio consistió ¿en qué? En una úlcera maligna y pestilente. Recuerden esto, una úlcera maligna y pestilente, una plaga terrible y repulsiva que dañaba solo a los hombres. Además del aspecto repugnante de estas llagas, daría también un fuerte olor desagradable, como a putrefacción. Esta es una forma de decir cómo ve Dios al pecador. El profeta Isaías usó una descripción similar. Si buscamos allá en el libro de Isaías, capítulo 1, verso 6, dice así: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El pecado daña gravemente la imagen de Dios en el hombre. Así que podríamos decir que lo que esta plaga estaba haciendo era sacar al exterior lo que había en el interior de sus corazones y de sus pensamientos. El pecado desvirtúa al ser humano. Originalmente había sido creado a la imagen de Dios, pero prefirió cambiarlas por la marca de la bestia. Ahora, había sido creado para tener comunión y adorar a Dios, pero prefirió adorar ¿a quién? A la bestia. Esto es un auténtico cáncer que destruye la verdadera humanidad, y Dios no puede callar ante una perversión así. Por otro lado, esta plaga nos recuerda que los sarpullidos y úlceras que se dieron allá en Egipto. Así puede buscarlo en el libro de Éxodo, capítulo
9 del verso 8 al 11. Es interesante notar que esta fue la sexta plaga. Es interesante esto. Esta fue la sexta plaga en Egipto. De esta manera estamos viendo que esta primera plaga va a afectar directamente a los hombres y va a ser a través de úlceras pestilentes, putrefactas, con olor desagradable. Antes de ese momento, Faraón se había negado a admitir que fuera Dios quien enviaba esas plagas. Quizá pensó que lo que estaba ocurriendo en su país podía ser algo así fortuito, como los científicos han tratado de explicarlo, pero ni ellos se convencen. Pero la exactitud con lo que Moisés anunciaba los juicios y cómo ocurrían le hicieron descartar esa idea. Parece que en otros momentos pensó que Dios no era más poderoso que sus dioses. A fin y al cabo, sus hechiceros lograron imitar las 3 primeras plagas, pero cuando llegaron a la cuarta, sus propios hechiceros no pudieron hacer lo mismo y tuvieron que declarar ante Faraón la increíble superioridad de Yahweh, de Jehová, en Éxodo 8, verso 19. Entonces, a partir de ese momento, Faraón no tenía ninguna excusa para seguir endureciendo su corazón, pero el hecho es que siguió haciéndolo. Su corazón se fue endureciendo más. Cuando llegó la plaga de las úlceras, notamos un cambio importante. Ya no era Faraón quien se endurecía entonces en ese momento, sino que era Dios quien endurecía su corazón. Así lo dice Éxodo capítulo 9, verso 12. Ahí lo puedes buscar. Faraón había decidido libremente no hacer caso a la evidencia que Dios le mostraba, ¿no? Todo. Y llegó a un punto en que él ya no había retorno, no se podía retroceder, su dirección había sido decidida. Pero Dios aprovechó la situación para mostrar su gloria de manera imborrable en Egipto y en todo el mundo. En este caso, el juicio vino sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Parece dar a entender que el resto serán librados, como los israelitas fueron librados de las plagas de Egipto. Así lo puedes buscar en Éxodo 8:22, Éxodo 9:26, Éxodo 10:23, Éxodo 11:7. Ahora, lo que debemos notar es que la bestia a la que ellos habían adorado no podía hacer nada para librarles de esas úlceras. Así, de esta manera podemos pasar a la segunda copa de la ira de Dios. Así en Apocalipsis 16:3 dice: el segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. Escucha, muere todo ser viviente que había en el mar. Esto es diferente ya a cuando fueron los 7 sellos y las 7 trompetas. En esta segunda copa ya habíamos hablado anteriormente que ya habíamos visto un juicio similar. Cuando sonó la segunda trompeta y 1/3 de las aguas se convirtió en sangre y murió 1/3 de los seres vivientes. Recuerden, eso lo leímos en Apocalipsis capítulo 8 del verso 8 al 9. Sin embargo, en este nuevo juicio no hay ningún tipo de proporción, sino que murió todo ser vivo que había en el mar. Esto sugiere el carácter completo y final de estos juicios. No obstante, Juan quiere transmitirnos también la impresión que este juicio le produjo. El mar se convirtió en sangre como de muerto. La idea parece ser la de un hombre muerto en medio de un gran charco formado por su propia sangre. Ahora, a todo esto debemos añadir el desagradable hedor de un mar de sangre lleno de peces muertos que cubrirán las playas y costas en estado de putrefacción. Atrás quedarán los días cuando los hombres disfrutaban de la refrescante brisa del mar. Será una plaga terrible porque los océanos ocupan
un 70% de la superficie del mar y de la tierra, ¿no? Ocupan un 70% de la superficie de la tierra, los mares. Ahora, y proporción una parte a la producción de los alimentos, también proporciona alimentos al hombre. Imagínense cuando esto ya mueran todos los peces, ya no habrá ni un ser vivo de cual se pueda obtener alimento para el ser humano. Y nos imaginamos que también afectará al transporte marítimo, de tal manera que se cortarán las rutas comerciales. Toda esta proporción de los mares del mundo en putrefactos estanques malolientes será un juicio de Dios contra la maldad humana. Junto con las úlceras de la primera plaga, ofrece una imagen muy vívida de lo que será este mundo bajo la maldición plena de Dios, lo que también nos da una idea de cómo será el infierno. Pasamos así a la tercera copa. Dice en el verso 4 de Apocalipsis capítulo 16: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas y se convirtieron en sangre. Esta es la tercera copa. Este nuevo juicio guarda una relación también con el juicio que vino con el toque de la tercera trompeta. Así lo puedes buscar en Apocalipsis capítulo 8 del 10 al 11. Apocalipsis 8 del 10 al 11. Entonces la tercera parte de los ríos y de las fuentes de las aguas se convirtieron en ajenjo y muchos hombres murieron. Pero una vez la plaga que ahora estamos estudiando no conoce límite y llega a abarcar a toda la tierra. Y otra diferencia entre ambas plagas es que esta ocasión las aguas se van a convertir en sangre. El agua es un elemento esencial para la vida humana. Después de esta plaga, los hombres no podrán beber agua, solo habrá sangre. Tampoco podrá lavar sus úlceras con agua. La falta de higiene y de la transmisión de enfermedades causará estragos. Es una plaga muy severa y dramática porque la vida sin agua no es viable. Definitivamente la acumulación de las tres primeras plagas provocará una destrucción sin precedente de toda forma de vida. ¿Es esto justo? Podemos buscar en el libro de Apocalipsis capítulo 16 del 5 al 7. Y oí el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú le has dado de beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Ahí está la respuesta, que si es o justo o no. Apocalipsis 16 del 5 al 7. El escenario que se nos acaba de presentar es tan inimaginablemente horrible que muchos se preguntan cómo un Dios misericordioso y lleno de gracia puede enviar tales juicios. ¿Son justos estos juicios? Ya lo respondimos con la Biblia. Lo que vamos a ver es que el castigo que se corresponde con el crimen cometido. La causa contra ellos se debía a que derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Y Dios, que es justo, debía de darle lo que se merecía. El mismo ángel que había derramado esta copa de la ira de Dios concluye: le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Otro ángel que hablaba desde el altar, quizá en representación de las almas que estaban allí porque habían sido muertas a causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, como sale en Apocalipsis 6:9, también se une para mostrar también satisfacción por lo que estaba ocurriendo en ese momento. Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, justos son tus juicios, son verdaderos y justos. Así lo dice la palabra de Dios claramente. Definitivamente la sangre habla de muerte. Debemos recordar lo que dice Apocalipsis 6:10.
y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que mueran en la tierra? El asunto era realmente muy grave, y como acabamos de ver, Dios tiene todo el derecho a juzgar a los hombres, como Él es el Señor Dios Todopoderoso. Ahora bien, ¿por qué es tan grave este pecado de matar a los creyentes? En principio, la Biblia nos enseña que quitar la vida de un hombre que está hecho a la imagen y semejanza de Dios es como levantar el puño contra Dios mismo. En Génesis 9:6 dice así: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Necesariamente Dios tiene que actuar, y lo hace con justicia. Podemos buscar ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 6. Dice así: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Están viendo? 2 de Tesalonicenses 1, 6. Pero en este sentido, todavía hay un crimen infinitamente mayor que todavía no ha sido resuelto. Los hombres mataron injustamente a Cristo de Dios, que es el Hijo de Dios. Es verdad que muchos nos hemos arrepentido y hemos reconocido que no murió porque hubiera hecho algo injusto, sino que siendo perfecto cargó sobre sí la culpabilidad de nuestros pecados. Pero hay otros muchos que siguen pisoteando la sangre de Cristo, atrayendo sobre sí mismo una justa condenación. Así como dice el libro de Hebreos, capítulo 10, del 28 al 31, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La cuestión fundamental con la que cada uno de nosotros debemos enfrentarnos tiene que ver con el valor que damos a la sangre de Cristo. La cuarta plaga va a afectar al sol. Así como dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Ya estamos aquí en los versos 8 y 9 de Apocalipsis 16. Esto ya había ocurrido en ocasiones anteriores. El sol se puso negro como tela de silicio. Recuerdan en Apocalipsis 6, verso 12. Fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Eso es Apocalipsis capítulo 8, verso 12. Pero nuevamente vemos que esta plaga es definitiva y se aplica sin restricciones sobre todos los hombres. El sol, que siempre ha suministrado al hombre luz, calor y energía, se convertirá en un agente destructivo y mortal. Los hombres no encontrarán la forma de protegerse de un calor tan ardiente que parecerá fuego. Pero un momento tan importante de las temperaturas también afectará a los glaciares, llegando a derretirlos. Esto va a ocasionar definitivamente el aumento del nivel de los océanos en varios metros, la desaparición de los puertos y la inundación de muchas muy importantes ciudades. Un juicio similar fue anunciado por el profeta Malaquías. Cuando vamos al libro de Malaquías, capítulo 4, verso 1, dice así: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa,
aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yahweh de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. Difícilmente podemos imaginarnos el intenso dolor que la acumulación de estas primeras plagas tendrá sobre los hombres: úlceras malignas y pestilentes, el agua de los mares convertida en sangre como de muerto, los ríos y las fuentes también convertidas en sangre, y finalmente un calor ardiente como fuego. Pensemos en la sensación de estar muerto de sed por el intenso calor y no tener nada para beber o con qué refrescarse. Los hombres blasfeman contra el nombre de Dios. Los hombres no tendrán ninguna duda de que estos castigos vienen de parte de Dios. De hecho, reconocerán que Dios tiene poder sobre estas plagas. Pero su corazón estará tan endurecido en ese momento que, lejos de reconocer su pecado y clamar a Dios por perdón, harán todo lo contrario y van a blasfemar contra el nombre de Dios y no se van a arrepentir para darle la gloria. Algunos piensan que los hombres se arrepentirán a causa de los juicios de Dios y cómo es el infierno, porque esto es sería una enseñanza de lo que se vendrá, y están viendo una demostración de lo que experimentarán aquellos hombres en una forma muy real, o sea, un adelanto de lo que será el infierno. Sin embargo, lo único que producirá en ellos será un mayor endurecimiento de su corazón. La quinta copa se derramó directamente sobre el reino de la bestia. Es un juicio sobre Satanás y su reino. Anteriormente vimos que toda la tierra se iba en pos de la bestia y la adoraban. Entonces todos hacían la misma pregunta: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Recuerdas ahí Apocalipsis 13 del 3 al 4? Ahora, el arrogante desafío de la bestia que había establecido su trono a imitación del trono de Dios va a ser juzgado para siempre. El esplendor de su trono se apagará con la plaga de las tinieblas, sin que la bestia pueda hacer nada para impedirlo. Ahora el hombre prefiere las tinieblas que la luz, y esto es precisamente lo que consigue. Así lo vamos a buscar en el libro de Juan, capítulo 3, verso 19. Pero entonces se sentirán inseguros cuando vean oscurecerse aquello en lo que habían puesto su fe y esperanza. Unos a otros no se podrán reconocer y vagarán en la oscuridad sin saber a dónde van. El resultado será un terrible dolor. Mordían, dice, de dolor sus lenguas. En medio de su intenso sufrimiento morderán sus lenguas, como si producir un dolor distinto lograra aliviar el rigor del que ya estaban padeciendo. Este tipo de dolor, qué terrible es pensar que los hombres, llegado al punto de verse morir, prefieren morder sus lenguas antes que clamar a Dios pidiendo perdón. Por el contrario, se nos dice que una vez más blasfemaron contra el Dios del cielo. Todavía no había llegado el infierno, pero la acumulación de todos los juicios anteriores, más el hecho de vivir en tinieblas, le daba una idea muy precisa de a dónde se dirigía. Y lo peor de ese estado es que no hay forma de atenuar el dolor. No hay una manera de aliviar ese dolor. Con esta copa la humanidad se llenará completa ante de tinieblas y total oscuridad que jamás la humanidad haya vivido antes. Será como en la 9ª plaga de Egipto, donde la tiniebla era densa y se podía palpar. Ahora la maldad hará presa al mismo hombre. Ahora en Apocalipsis 16:9 dice: sí, blasfemaron contra Dios. Y esto de que blasfeman en vez de arrepentirse es porque en esos días ya la gracia salvadora de Dios no estará presente, pues se habrá acabado el tiempo de la gracia y ya Dios no estará dando fe a los hombres para que crean. Así lo dice Apocalipsis 16:11: y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El tiempo de gracia ya no está presente. El hombre sufrirá a causa de este juicio
del Dios vivo, los hombres blasfemarán contra Dios. Es apenas el intro al castigo eterno. El mundo estará hundido en la oscuridad literal. El hombre prefirió las tinieblas. Jesús dijo: yo soy la luz. Otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. San Juan, capítulo 8, verso 12. La noche está muy avanzada. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de arma de la luz. Así lo dice el libro de los Romanos, capítulo 13, verso 12. En esta quinta copa de la ira, el juicio se derrama sobre el trono de la bestia, el cual había sido establecido por una imitación arrogante que hace Satanás del trono de Dios. El dragón le dio su trono a la bestia, dice Apocalipsis 13, 12. La obra maestra de Satanás es herida ahora en el centro y la base de su poder. Y no puede hacer nada. La bestia, como una persona real, está condenada por ser el instrumento de Satanás. Esta densa oscuridad hará que los hombres que se muerdan la lengua de su angustia. Este juicio parece realizarse simultáneamente con los efectos de otras plagas anteriores. Los dolores y las úlceras de la primera copa quedan de manifiesto en forma más asombrosa por la oscuridad. Es interesante notar que la parte del cuerpo con la cual estos rebeldes pecaron es ahora el lugar donde están siendo atormentados con terrible angustia. Blasfemaron contra el nombre de Dios, el que controla la luz y las tinieblas. Terribles expresiones brotaron de su labio contra Dios y contra su nombre. Ahora estos blasfemos se muerden la lengua. De esta manera llegamos a la sexta copa. Nos vamos a los versos 12 al 16. Dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado para el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aquí el río Éufrates es secado. El juicio de la sexta copa se derrama sobre el río Éufrates de tal modo que se seca y queda preparado para el camino para los reyes de Oriente. Se habla de ese ejército que se va a enfrentar a nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida en esa batalla denominada así el Armagedón. Este juicio también está relacionado con la sexta trompeta que habla de Apocalipsis capítulo 9 del 13 al 16. En esta ocasión, cuando la trompeta sonó, fueron soltados los 4 ángeles que estaban atados junto al río Éufrates. Una vez desatados, mataron a la tercera parte de los hombres. Ahora el gran río Éufrates vuelve a estar en el centro de la acción. Tal vez debemos pensar en él como la gran frontera de Israel. El hecho de que se secara permitiría el avance sin dificultad de los grandes enemigos de Israel, naciones como Asiria, Babilonia o el imperio medo-persa. La Trinidad diabólica convoca a los 3 reyes de la tierra para luchar contra el Todopoderoso. Seguramente lo que tenemos ante nosotros es una campaña de propaganda diabólica. Y vi salir de la boca, dice la palabra de Dios, del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos. El asunto parece importante porque la Trinidad diabólica al completo está implicada en ella: el dragón, la bestia y el falso profeta. Su actividad se centra en convencer a los reyes de la tierra para reunirse contra la batalla final contra Dios. Y vemos que finalmente lo consiguen. En realidad van engañados pensando que pueden vencer a Dios, pero al mismo tiempo van porque quieren ir y luchar contra Dios. Sin duda Satanás, con su gran capacidad para el engaño, no tendrá dificultades para convencer a los reyes de la tierra. En realidad, estos quedaron desprotegidos ante él en el mismo momento en que rechazaron a Dios. Así lo dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 8 al 12.
resulta tan fácil engañar a la masa para que vayan contra Dios. Es curioso que los tres espíritus inmundos que salían de la Trinidad diabólica eran a manera de ranas. ¡Qué caricatura! Son representados aquí como ranas que croan toda la noche en los pantanos y ciénagas. Y lo más asombroso de todo es que consiguen convencer a los reyes de la tierra y a sus súbditos. Es verdad que en su campaña de propaganda usarán también las de señales para persuadir a los reyes de la tierra. Apocalipsis 13, del 13 al 14. Pero todo esto es absurdo, porque la batalla es contra el Dios Todopoderoso. Es imposible que sea vencido. Así que aquel día, el día de la destrucción, será el día de la destrucción de los impíos. La palabra Armagedón se puede decir que deriva de dos palabras hebreas. Ar, lo deletreo, H-A-R, Ar, y Megido. Megido es M-E-G-I-D-D-O. Megido. La palabra Har, traducida del español, quiere decir una montaña o una cordillera o loma. Y Megido fue una de las majestuosas ciudades de los cananeos. Así lo dice el libro de Josué, capítulo 12, del 7 al 21. Este territorio es dado a la tribu de Manasés por heredad, hasta sus territorios más lejanos. Así lo dice el libro de Josué 17, del 7 al 18. En este territorio que fue dado a Manasés por heredad, Dios invita en Apocalipsis 26, de 12 a 15, a todos los reyes de la tierra, sin faltar alguno, que vayan a Megido, es decir, al monte de Manasés, a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, de 12 al 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Esa frase. En ese momento, cuando nadie lo espera, el Señor viene para la batalla final. Tan sorprendente e inesperada será su venida, que dice: yo vengo como ladrón. No quiere decir que venga a robar, sino a tomar lo que legítimamente le pertenece. Por su venida será de tal modo que será imposible de predecir o calcular por adelantado. Veamos que el apóstol Pedro dijo al respecto. En segunda de Pedro 3 al 10, el capítulo 3, verso 10, así nos dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que no sabemos el momento de su venida, hay aquí una exhortación a estar vigilante en todo momento. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Así lo leímos anteriormente. Probablemente la figura usada aquí en la de un soldado que está al frente haciendo guardia tiene que estar despierto y alerta. No puede quitarse su ropa para dormir, porque en ese caso, si el enemigo atacara, sería vencido y sufriría un terrible ridículo. En el lugar de la batalla, ahí se va a dar la reunión de los ejércitos y se va a llevar a cabo esa batalla en el lugar que en hebreo se llama Magedón. Esto significa montaña de Megido. Allí donde Débora y Barak derrotaron a las huestes de Jabín, rey de Canaán. Así los jueces, lo dice así el libro de los jueces 5, capítulo 19 al 20. Así lo dice el libro de los jueces, capítulo 5, del 19 al 20. De esta manera llegamos a la séptima copa de la ira de Dios. Estamos en los versos 17 al 21. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres
un enorme granizo del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremaneramente grande. Ya para acá viene ya el anuncio de la sentencia final. Al llegar la séptima copa nos encontramos ante un momento culminante. Esto viene indicado por varios factores. En primer lugar, notamos que al ser derramada la copa por el aire, salió una gran voz del templo del cielo y del trono, así lo dice la Biblia, lo que nos da a entender que Dios mismo desde su trono está interviniendo para poner el broche final a sus juicios. En segundo lugar, encontramos la expresión hecho está. Hecho está, con lo que se culminan sus juicios. Sobre esta fase, debemos recordar que también fue dicha por el Señor Jesucristo instante antes de morir en la cruz. Juan 19:30. Aquello significó la culminación de su obra de salvación, pero ahora el contexto es muy diferente, porque lo que encontramos aquí es que los hombres que rechazaron su oferta de salvación se han de encontrar ahora una sentencia final de su juicio condenatorio. En tercer lugar, debemos observar también cómo este juicio viene acompañado por ciertos elementos que enfatizan la solemnidad del momento. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y gran temblor de la tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. En cuarto lugar, vemos que Juan describe esta plaga como una palabra que no usa en ninguna otra parte de este libro. Su plaga fue sobremanera grande, o sea, inmensa, gigantesca. Apocalipsis 16:21. El juicio divino. La descripción del juicio comienza con un enigmático anuncio. ¿Cuál? Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. ¿A qué gran ciudad se refiere? Hay varias sugerencias, pero quizá lo más coherente sea identificarla con la Gran Babilonia, cuya caída se va a describir con detalle a continuación. Y aquí lo tenemos, es el anuncio de que su unidad y concordia serán rotas. Parece que la caída de esta gran ciudad, porque es una gran ciudad, también la caída de otras ciudades por todo el mundo se darán simultáneamente, y las ciudades de las naciones cayeron, dice. Estamos aquí ante el colapso de la sociedad organizada tal como la conocemos ahorita mismo. Nuevamente el foco de ese último juicio se centra en la gran Babilonia que recibe de parte de Dios esta energética sanción. Y la gran Babilonia, dice la palabra de Dios, la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino de la ira de Dios. No obstante, lo que tenemos aquí es solo un breve anticipo de lo que va a ser el tema de los próximos capítulos. Son el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, que vamos a estudiar, si Dios lo permite, más adelante. La séptima copa sigue rápidamente a la sexta. No hay ningún interludio como lo hubo entre el sexto y el séptimo sello, y la sexta y la séptima trompeta, durante el cual la iglesia puede testificar. El tiempo del arrepentimiento ya ha pasado. Hay similitudes entre la séptima trompeta y la séptima copa. Como grandes voces en el cielo, la ira de Dios ha llegado, el templo de Dios es abierto, relámpagos, truenos, un terremoto y un gran granizo. Analicemos el verso 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. El aire es donde está Satanás y sus demonios viven, Efesios 2:2. Así como la gran voz ordena que los ángeles derramen su copa sobre la tierra, una gran voz desde el templo dice: hecho está. Lo que indica que con la séptima copa de la ira de Dios se ha completado. Así como Jesús dijo: consumado es.
cuando completó su obra redentora. Lo que se ve aquí es la ira de Dios sobre la sociedad y sus estructuras. El castigo de los individuos ocurre más tarde. Contraste la destrucción aquí con lo que sale en el capítulo 21, verso 6, donde hecho está, aparece de nuevo porque el plan redentor de Dios está completado y hay un nuevo cielo, una nueva tierra y una nueva ciudad. En el verso 18, donde habla así, donde entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Compare esto con la apertura del templo de Dios en Apocalipsis 11, 19, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Compare también con el incensario arrojado a la tierra como preludio a las 7 trompetas, y hubo truenos, y voces, relámpagos y un terremoto. El juicio de Dios dentro del templo y del trono viene de Dios personalmente. Un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Esto significa que es el clima del juicio de Dios. La destrucción completa en vez de parcial como en los sellos y en las trompetas. Compare con Deuteronomio 12:1, Ezequiel 38, del 19 al 20, Zacarías 14, 4 a 5, Mateo 24, 21. Y especialmente la similitud de este pasaje con el sello, con el sexto sello, que habla Apocalipsis 6, del 12 al 14. Cuando llegamos al verso 19, donde habla de la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron, nos lleva a que revisemos el libro de Zacarías, capítulo 14, verso 4. Espero que vayas anotando todos los versículos, los capítulos, hermano. Donde se habla en el monte de los olivos, que es partido en 2 cuando llega el Mesías. La única referencia anterior a la gran ciudad es la descripción de 3 partes, que habla Apocalipsis 11:8, donde la gran ciudad es llamada figurativamente Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor. Babilonia la grande se menciona en la próxima oración. La gran ciudad, en el verso 18, capítulo 18, verso 10, dice: la gran ciudad es Babilonia, ciudad de poder. El lenguaje utilizado enfatiza la destrucción total de las ciudades del mundo y de su comercio, cultura. Así lo podemos ver en Isaías capítulo 24, del 18 al 21. Todo lo que fue hecho por el hombre es destruido. Esto está en contraste con la ciudad celestial que recibe los santos y que no puede ser conmovida, como lo dice el libro de Hebreos, capítulo 12 y verso 26. Note el lamento en 3 partes de los reyes, los mercaderes y los pilotos de las naves sobre la destrucción de Babilonia, que habla en el capítulo 18, en los versos del 9 al 20. Son estudios que vendrán y daremos a posterior, si Dios lo permite. Aquí vemos un resumen de lo que son las copas que hemos analizado hasta este momento. Una copa número 1 que es derramada sobre la tierra y afecta a la gente que tenía la marca, la bestia, y adoraban su imagen. Le sale en esa úlcera, recuerden ese sarpullido, similar a lo que ocurrió en las plagas de Egipto. Una segunda copa que es derramada sobre el mar. Una tercera copa que es derramada sobre los ríos. Una cuarta copa que es derramada sobre el sol. Una quinta copa que es derramada sobre el trono de la bestia. Una sexta copa que es derramada sobre el río Éufrates. Y la séptima copa derramada en el aire. Así dice el libro de Apocalipsis capítulo 14, verso 7. Decía a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo los cielos y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Cuando se hace en el verso 19 referencia a la gran Babilonia, vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Babilonia la grande es presentada aquí y castigada. La gran ciudad aparece primero en Apocalipsis 11:8, así como Dios se acordó de Noé durante el diluvio, así lo describe Génesis 8:1, y se acordó de Abraham cuando destruyó a Sodoma y a Gomorra, Génesis 19:29, y se acordó de su pacto con Abraham cuando los israelitas estaban
en esclavitud en Egipto, Éxodo 2:24. Se acordó los crímenes de Babilonia. Los próximos 2 capítulos tratan de Babilonia con más detalle, así como hizo que las naciones se embriagaran con el vino de su fornicación. En capítulo 17 Apocalipsis verso 2, Apocalipsis 18 verso 3, Dios lo hace beber la copa de su ira. Tenemos que ver también Apocalipsis 14:8, Isaías 51:17. Si alguno adora a la bestia, también beberá el vino de la ira de Dios. Apocalipsis 14:9. Es tiempo para que Babilonia sea juzgada. Jeremías 51:13. Dice así: tú, la que moras entre muchas aguas, ricas en tesoro, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Avanzando al verso 20, cuando dice que toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Esto enfatiza la destrucción causada por el terremoto. Compare esto con la similitud del sexto sello en Apocalipsis 6:14, donde todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ver también Isaías capítulo 13 verso 13 y también capítulo 24 del 19 al 21. Hay también una similitud con el efecto de la presencia de Dios y sobre el gran trono blanco, donde la tierra y el mar huyeron de su presencia. Apocalipsis 20:11. De esta manera, cuando llegamos al verso 21, donde dice así: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremaneramente grande, en gran manera, sobremanera grande, dice. Lo maldicen a Dios como hicieron con la 4ª y la 5ª plaga, pero esta vez no hay ninguna mención de arrepentimiento. Esta es la actitud final de la humanidad hacia Dios. El tiempo de arrepentimiento ha pasado. La plaga del granizo corresponde a la 7ª plaga sobre Egipto y es el juicio de Dios. Así, el granizo es enviado por Dios. Ver el capítulo 11, verso 19, donde abre el templo de Dios, el arca del testimonio es visto y salen relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Recuerden que eso lo dice. Así que la gente lo maldice a Dios por enviar el granizo. El granizo del tamaño de la pelota de golf es un fenómeno climático conocido en Norteamérica, ¿no? Que lo que hemos visto y lo podemos buscar en la internet. Los juicios sobre Babilonia y las ciudades de las naciones serán acompañadas de terribles cataclismos. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. O sea, no van a existir islas. Las islas van a desaparecer. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Ya hemos hablado del peso y la correspondencia de este peso a kilo y a cuántas libras son, hermano. Es muy grande. Después de esto, las islas y los montes desaparecerán, lo que cambiará toda la topografía de este mundo. Los hombres serán conscientes de que están asistiendo al juicio final de Dios sobre su cultura, pero lejos de arrepentirse o pedir perdón, vuelven a repetir la actitud que ya habían manifestado en los juicios anteriores. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremaneramente grande. Hasta aquí hemos analizado verso por verso este capítulo que habla de las copas de la ira de Dios, con el cual se da el broche y el cierre total de los juicios de Dios sobre los hombres, sobre la humanidad y sobre el trío diabólico que son Satanás, el anticristo y el falso profeta. Es importante que comprendamos todos estos castigos, pues son juicios severos de Dios contra el hombre. Y vamos a ver que como ya se había cerrado el tiempo de la gracia,
ya no se habla de salvación aquí, sino que lo que viene es destrucción y juicio contra todos aquellos que se levantaron contra Dios, los que asesinaron a los cristianos, todos aquellos que se opusieron a la palabra de Dios. Es tiempo de corregir sus pasos y de que conozcamos bien lo que somos cristianos, compartir estas verdades, estas palabras, de lo que le espera a la humanidad, de aquellos que se queden y no se vayan en el rapto. Son juicios severos y es mejor irnos en el arrebatamiento, en el rapto de la iglesia. Que como lo hemos dicho en muchas ocasiones aquí, muchos están negando este gran evento que está por darse. Pues el enemigo lo tiene hipnotizado, embelesado, para que no estén velando y no estén esperando ese gran evento. Pues tendrán que enfrentarse después al anticristo si se queda. Mejor no haber nacido que quedarse en la tribulación y en la gran tribulación. El mismo Señor Jesucristo nos lo advirtió. Así que hermano, arreglar y enderezar nuestros caminos es importante. Compartir esta palabra, no se las queden, compártanla. Pueden descargarla gratis de este sitio, de este canal, y compartirlo con los demás. Pues en la iglesia no se está hablando ni se quieren hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque no le conviene. Uno, porque la gente sale huyendo o no quieren escuchar de la verdad. Y dos, porque el hombre prefiere vivir en su ignorancia que conocer la verdad. Y la maldad ha aumentado. El mundo está cada vez más autodestructivo y hacia allá vamos, hacia la destrucción total. El hombre se ha alejado de Dios, no teme, no tiene temor de Dios y la maldad se aumentó. Así que insto a que todos los hermanos sigamos estudiando y escudriñando la palabra de Dios y compartiéndola siempre. En cada momento compartir la palabra de Dios, que es el mandato de nuestro Señor Jesucristo, que lleváramos el Evangelio. Será claro que cuando se dé el rapto de la iglesia, ya la iglesia al no estar, quedarán los dos testigos, 244,000 sellados. Hasta que el momento que ellos también sean asesinados, y ya a lo último será un ángel que lleve complete el Evangelio alrededor del mundo. Pero será muy difícil vivir en esos tiempos, pues para ganar el cielo tendrás que perder la vida. Serás guillotinado si te quedas. Es mejor irnos en el arrebatamiento. Shalom Alejen, hasta aquí el estudio de hoy, hermano. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite y si Cristo no ha venido.